Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de Somos Estupendas y de EUNIP, Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Bienvenidas a otro episodio más dentro de este podcast. Os doy de nuevo la bienvenida y las gracias, como siempre, cada episodio por seguir escuchándonos y por seguir participando en esto que es un proyecto para todas vosotras y también desde nosotras, ¿no? Por eso se llama de Psicólogas para Psicólogas, porque es un trocito que desde EUNIP se ha ido desarrollando este año para dar un poco de cobijo, de solución, de supervisión, incluso de sostén emocional y formativo a compañeras y compañeros de profesión dentro de la psicología. Así que bienvenidas una vez más y gracias también por estar aquí de nuevo. Hoy tengo delante de mí a una persona a la que conozco, a la que tengo el placer de conocer, que forma parte del equipo de Somos Estupendas desde hace un montón. Ella es Carlota y además de formar parte del equipo de Somos Estupendas, también ahora va a formar parte del equipo de profesorado del máster, que está a puntito de salir. Cuando escuchéis este podcast, quedarán, si no me equivoco, unos días para que salga. Es el máster en psicoterapia integradora, del que yo os he hablado un montón y de nuevo aquí debajo tendréis toda la información para volver a verlo y apuntaros porque ya no queda nada para que empiece. Así que ella es Carlota. Hola, ¿cómo estás? Hola Isa, con ganas de poder compartir todo lo que tenemos entre manos. Qué bien. Pues qué bien que vengas con ganas y también qué ilusión me hace compartir como este trocito contigo. Me hace mucha ilusión y A mí también también, Isa. eh, gracias por estar aquí y por cederme parte de tu tiempo y de tu energía. Así que gracias, porque vamos a hablar de algo también pues que me parece muy interesante como todo lo que hablamos aquí. Y Ujú, aunque eso también ahora lo hablamos muy amplio, estoy segura de que podremos aportar al menos un poquito dentro de ello. ujú. Así es, Isa, que bien lo explicas todo, qué maravilla escucharte. Y como tú bien decías, ¿no? Es un tema muy amplio que al final yo creo que es el punto o la base, vamos a decir, de todo un proceso terapéutico. O sea que, bueno, nos podemos imaginar todas las que escuchamos que esto es muy amplio, pero lo que tú decías, intentemos aportar un poquito. Y bueno, sería maravilloso que si hay dudas o compartires de las personas que nos están escuchando, bueno, que lo puedan hacer llegar de alguna forma y poder también, pues eso, profundizar un poquito más, ¿no? Ujú, claro. Pues vamos allá entonces, vamos a empezar Venga, primero el tema. dale. Hoy vamos a hablar de herramientas en terapia para el trabajo emocional. Hablamos un montón de trabajar con las emociones en terapia y en psicoterapia y lo hemos hablado en muchos podcasts, evidentemente, pero hoy queríamos como centrarnos un poquito más en por qué y en cómo hacerlo, ¿no? En esas herramientas un poquito más prácticas que nos puedan también pues, servir como de forma pragmática a nosotras en nuestra práctica clínica, ¿no? Ujú. Entonces, como siempre, empezaría un poco por la base en el por qué debemos incorporar este trabajo emocional en terapia, Carlota. Vale. Bueno, como tú muy bien decías, ¿no? Esto es una cosa que hemos escuchado mucho en podcast y bueno, en todas las redes que compartimos con Somos Estupendas. También en blog, en escritos. Y como tú muy bien dices, bueno, claro, es un tema enorme e importantísimo porque sabemos que las emociones pues están con nosotros. A veces son más fáciles de identificar, otras más difíciles. Aquí eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Aquí está el trabajo. Em, pero bueno, primero también definir un poquito, entender desde dónde partimos, que es lo que tú decías, que esto seguramente pues lo habéis escuchado y lo hemos hablado, pero hoy también creo que es interesante partir de ello, que las emociones no son ni positivas ni negativas, es verdad que cada vez se entienden más así, ¿no? Sino que nos dan información y aquí es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Si entendemos que las emociones nos dan información, pues ya con eso merece mucho la pena, ¿no? ¿El por qué? Pues porque algo me está diciendo y merece la pena ver qué es lo que me está diciendo, ¿no? Al final el objetivo, bueno, no sé si queremos empezar por el objetivo final, Isa, o por el por qué trabajar con esas opciones, tú dirígeme un poco, O o donde tú vamos, quieras. venga, vamos haciendo, ¿no? Dale, pero al final el objetivo es poder, desde nuestra parte, ¿no? Como psicólogas, psicólogos, poder acompañar en este conocimiento con el objetivo final de poder
conectar con esas emociones barra sensaciones, que luego hablaré un poquito de esto, para así poder o transformar o canalizar estas emociones para pasar de un malestar a un bienestar. Al final, este es el objetivo último. Bueno, y aquí entraremos en matices, ¿no? Pero bueno, este es el objetivo último. Entonces también va un poquito con el por qué merece la pena trabajar con estas emociones, porque si podemos conseguir esto, pues bueno, que están, pues merece mucho la pena. Entonces ahí también está una de las cosas que hablábamos nosotras, Isa, cuando también me decías, bueno, lo podemos enfocar por aquí o por aquí, el tema de cómo hacemos con alguien más racional, y recuerdo que también me dices así, entendiendo un poco a qué nos referimos, ¿no? Porque esto también tiene muchos matices, pero alguien más racional se puede hacer este trabajo eh, con las emociones con una persona que es más racional, pues por supuesto que sí. Obviamente necesitaremos otras herramientas o enfocaremos distinto, pero ahí está, bueno, pues lo que se desempeña al inicio de la terapia, ¿no? Poder identificar la capacidad o en qué punto está el paciente de identificar esas emociones para, si no, pues poder trabajar esto también, ¿no? Por ejemplo, alguien que decimos que es más racional, no sé si ya me estoy metiendo demasiado en el tema, pero como la idea es eso, ¿no? Enfocarlo un poco a herramientas, ¿no? A cómo hacerlo, pues vamos ligando, ¿no? Porque es verdad que a veces escuchamos muchas cosas, pero como terapeutas pensamos, vale, ¿y esto cómo lo hago? ¿No? Suena muy bien, pero ¿y esto cómo lo hago? Al fin y al cabo, eso, ¿no? Necesitamos esas herramientas, pues bueno, enfocándolo un poco así, con alguien más racional, decimos, pues esta persona parece o que está en un punto que cuesta identificar las emociones, o que a veces escuchamos de, pues bueno, hace falta entrenar esta capacidad. Porque a mí también me gusta poner aquí un punto que, aunque sea una persona que pueda manifestar o incluso no enseñarnos, pues ha entrenado esa capacidad para identificar emociones, puede ser que con un tema en concreto o en un punto determinado de su vida haya esta dificultad. Es decir, esto no es un billete para siempre, ¿no? Es decir, que incluso en la misma persona puede ser que haya un punto o un tema que haya que entrenar también esta capacidad para encontrar esas emociones, porque haya mecanismos de defensa por medio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a poner en esa persona que a lo mejor aparentemente nos puede parecer más complicado o un reto más complicado, como tú me decías, ¿no? En esa más o menos guía de más racional. Bueno, y es que no me gusta decir con personas que están, porque podemos ser todos en un momento determinado, ¿eh? Entendamos bien esto, pero vale, con alguien que está en ese punto que parece que racionaliza más que atiende a esas emociones. Aquí una de las propuestas sería atender a esas sensaciones, que a lo mejor sí puede conectar. Es decir, al final la idea es que nosotros acompañemos desde donde la persona tiene o está en capacidad de hacer. No sé si se entiende esta frase. ¿Sí? Bueno, si no la explicamos, ¿no? Por ejemplo, atendiendo a esas sensaciones. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Una persona que te dice, ¿no? Pues a lo mejor que está sintiendo y hay dificultad para ir a esa, o hay una mezcla, o bueno, entonces una propuesta es atender a esas sensaciones, que cómo te sientes, y a lo mejor pues te dice, me siento cansado, cansada, o tengo dolores de cabeza, que también son muy significativos y cómo se ubican, ¿no? Ir tirando de la cuerda, al final la idea es poder poner nombres a estas emociones, y si no podemos desde este punto, vamos un poquito más atrás, como yo digo, para que lo entendamos, ¿no? Entendemos que esto no es una cosa lineal ni fija, vamos a ir de un sitio al otro, pero vamos a hacernos la idea para que al menos gráficamente lo podamos entender. Pues vamos un poquito más atrás. Sabemos que las emociones se manifiestan en sensaciones, físicamente, según en qué estadio estemos, pues más una cosa u otra, ¿no? Entonces, podemos recurrir a eso para llegar
a estas emociones. Y al final, como decíamos, como las emociones nos dan información, lo que queremos un poquito también es descodificar, bueno, un poquito no, queremos mucho descodificar esa creencia, ese esquema que nos está provocando esa emoción. Y claro, aquí diríamos, vale, pues si estamos entendiendo, si me estoy explicando bien, pues podemos ver la inmensidad de ejemplos que podríamos poner, ¿no? Pero bueno, vamos a ser prácticos porque al final es lo que pedimos un poco aquí y es lo que podemos aportar también. Pues, por ejemplo, una persona que nos dice, me siento sola, ¿vale? Y esta persona, pues ya vemos, ¿no? Que a veces no es, o sea, el llegar a este punto nos podemos poner también en el lugar de esa persona. A veces llegar a decir, a verbalizar esto, también implica un reconocimiento importante, ¿no? Un autoconocimiento. O sea, que a veces tenemos que partir desde otro punto, pero vamos a ponernos ya en el punto que la persona reconoce, identifica que se siente sola, ¿no? Esto nos permite, con este acompañamiento, buscar la necesidad, es decir, ¿qué necesidad tengo? Y esto es un poco complicado, ¿eh? Porque también iremos viendo, no siempre es tan fácil como yo lo puedo exponer aquí, ¿no? Nos podemos encontrar otras cosas por medio, pero vamos a coger este ejemplo, ¿no? Y colgarnos un poco en estos esquemas, estas necesidades. Digamos que esta persona necesita sentirse segura. Entonces, si damos con esta necesidad, que fíjate qué valiosa es, porque aquí se nos abre toda la posibilidad de, por ejemplo, atender a estas capacidades o reforzar, por ejemplo, el autocuidado. Entonces, fíjate que desde una sensación que la manifiesto de una forma más racional, más consciente, podemos ir a proponer una herramienta, que al final es lo que queremos, ¿no? Para que esa persona pueda transformar o canalizar diferente, que llega a un punto, yo digo bienestar, ¿no? De bienestar. Me gusta mucho esa palabra, Itera. O estar en paz, porque a veces también cuando ponemos la palabra bien, parece como que bien sea siempre estar feliz y contento. Y yo siempre digo, eso no es estar bien, ¿no? Eso es, bueno, sí, es agradable, pero estar bien es mucho más amplio. Pero así que entendiéndolo, ¿no? Como esa complejidad de la palabra bienestar, el poderlo transformar. Entonces, bueno, esto, no sé, Isa, si quieres seguir introduciendo algunas preguntas, pero al final este es el motivo por el que vale tanto la pena trabajar con las emociones. Y yo creo que si escuchamos lo que estoy diciendo, al final, sea desde la mirada que lo hagamos, siempre va a haber un punto que es interesante trabajar con las emociones. Es verdad que a veces proponemos otros objetivos, pero mira el ejemplo que acabamos de poner. Entonces, dices, estos siempre vamos a estar trabajando con las emociones, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué merece la pena? Pues porque es una garantía de que van a haber cambios, si trabajamos bien, pues obviamente esta es la idea también, es una garantía de que van a haber cambios y se va a poder llegar a ese bienestar, entendiendo el bien complejo, ¿eh? A poner esa emoción en un sitio de paz o de calma. Es verdad que las emociones, ya hemos dicho, porque también ahora la persona que nos pueda estar escuchando pensará, hombre, no son positivas ni negativas, pero a mí hay emociones que no me agradan. Y es verdad, hay emociones que no son agradables de sentir y esto no lo podemos, y tampoco vale la pena maquillarlo, ¿no? Decir, sí, lo podemos decir. Y no siempre van a pasar a ser agradables, tampoco este es el objetivo. Pero que las podamos entender, que les podamos poner nombre, nos permite también llegar al punto de qué me la está generando y poder ahí establecer lo que necesite para que eso o baje de intensidad o yo lo coloque en un lugar de calma, que al menos cuando lo sienta pueda ubicarlo. No sé si me explico bien. Bueno, y entonces, claro, aquí también entraríamos en muchas cosas, ¿no? A veces, pues, según tu emoción tenga, pues a veces también puede ser una cosa interesante trabajar el perdón, pero bueno, eso ya nos iríamos a
a otros temas, ¿no? Pero sí vemos, ¿no? Según la emoción que tenga y lo que yo necesite, trabajaremos una cosa u otra. Pero mira qué poder nos da el poder identificar qué emoción y qué me la genera, de dónde viene esa emoción. También hay, como te decía antes, Isa, nos vamos a dar también porque a veces son hechos que puedo relacionar directamente, traumáticos o no. Son hechos que puedo relacionar directamente con esa emoción que me la genera, que puede estar ahí muy enterrada y puede estar saliendo de otras formas, ¿no? Por eso decíamos, el atender a las sensaciones y poder ir tirando de la cuerda, pero a veces son estos esquemas, muchas veces, son estos esquemas o creencias que tenemos codificados y nos lleva a decir, pues, ¿por qué me siento culpable con esto? ¿No? O cualquier ejemplo, pero para que sea uno, ¿no? ¿Por qué me siento culpable? Vamos a esquemas o creencias que tenemos que merece la pena revisar desde dónde se han construido. Porque cuando empiezo a hablar de ellos me doy cuenta que esto no viene de mí, o que yo no estoy de acuerdo, o no es mi posición o mi sentir este esquema, y me permite romperlo. Y si puedo romper este esquema y estar en paz con esto, pues obviamente aquí se libera esa emoción. Entonces, bueno, es interesantísimo. Es que podríamos estar hablando de muchos ejemplos. No sé, bueno, tú pregúntame, Isa, si quieres que lo concretemos más, pero el objetivo mío ahora era este, ¿no? Eh, dar un poco la visión de por qué merece la pena trabajar con las emociones, porque se nos abre unas posibilidades de pasar a un bienestar o a una situación en calma o en paz brutal. Entonces merece mucho la pena. Esta la respuesta merece mucho la pena. ¿Por qué? Bueno, espero que se haya entendido el por qué, pero sí, merece la pena y creo que es una cosa que al final siempre vamos a, en algún punto u otro, tener que trabajar en terapia. Si no es muy complicado o no se me ocurre poder liberar sensaciones limitantes o que nos están haciendo sentir mal. Y al final tenemos que trabajar con estas emociones. Bueno, pues también gracias, Carlota, por recoger como tanta información, que no es nada fácil sintetizar tanta información importante como has dicho. Así que gracias por hablar de todo esto, y ha habido como muchas cosas que me he ido como quedando para darte como feedback. Vale. Y también, bueno, yo cuando hablabas eso, ¿no? De la importancia, del merece la pena, de que al final las emociones son esa información importante, que si está ahí va a ser por algo, ¿no? Y yo siempre a pacientes o a personas con los que hago talleres y demás, siempre les explico las emociones como esa brújula interna que tenemos todas las personas. Entonces, claro, si tú estás en un bosque perdidísima y tienes una brújula, pero no tienes ni idea de cómo usarla, pues la brújula de poco utilidad te va a servir, ¿no? Vas a tener la brújula, vas a decir, muy bien, ¿qué hago yo con esto? No tengo ni idea. Para el momento en el que tú vas a un curso que te enseñan cómo funciona esa brújula, para qué sirve, qué indica cada flecha, qué indica cada cosa, de qué forma moverla bien para ser utilizada, es ahí, y tú con tu mano, ¿no? en la brújula, quien puede decidir hacia qué camino dirigirte, que te va a sacar de ese estado de estar perdida, ¿no? Entonces, yo siempre como que trato de, a través de esta metáfora, hablar de la importancia que tienen las emociones, ¿no? Porque además también hay muchas personas que vienen a terapia que van a ser muy reticentes a trabajar en la parte emocional, cuando tienen como este perfil más pues racional, resolutivo, de vengo a trabajar esto y quiero que me des estas pautas, como un proceso como muy coach, ¿no? Casi diría, como muy desde los objetivos y quiero cumplir esto y conseguir estas metas. Entonces hay muchas personas que no van a ver en un primer momento o querer ver la importancia de trabajar en sus emociones. También lo pensaba, ¿no? Porque estábamos hablando de esa parte racional, de cómo hacer cuando una persona tiene poca conexión con sus emociones, empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Pues primero creo que es importante entender justo esto, ¿no? Hacer un trabajo psicoeducativo, de hablar de cuál es la importancia y de para qué sirven y de cuál es la función en general que yo estoy descuidando o que no estoy aprovechando. Pero también pensaba, bueno, puede ser justo lo contrario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si es que hay contrarios dentro de la rama terapéutica que puede haber.
y es una persona que pueda tener un rasgo, por ejemplo, de persona altamente sensible o de una sensibilidad extremadamente alta al sentir emociones, o de una persona que no es que tenga como este rasgo más cognitivo y más racional, sino una persona que quiere sentir, pero que le cuesta mucho tolerar ese afecto, o incluso ese afecto positivo que tienen emociones más agradables, como la alegría, ¿no? Que consideramos, bueno, esto es fácil, quizá para una persona no. Entonces hay como mucho que vamos viendo aquí cuando trabajamos con lo emocional, que también, justo como decías, nos va a dar información acerca de la historia de esa persona y de cómo se ha construido y de cómo sus esquemas cognitivos también están haciendo que su mundo emocional sea de la forma que es, ¿no? Entonces, bueno, la importancia también de trabajarlo desde ahí, ¿no? Desde que trabajando emociones también estamos trabajando conducta, cuerpo, mente y todo como ser integrado que somos. Ujú. Lo acabas de decir perfectamente, Isa. Cuando te estaba escuchando, pienso, fíjate, bueno, aquí ahora nos están escuchando terapeutas, pero vamos a ponernos también en el lugar del paciente, ¿no? Como personas que somos nosotros, ¿no? Todos. Al final, yo querría conseguir esto que explicas tú, Isa. Es lo que quiero conseguir, por mucho que venga con otro objetivo. Y ahora vamos un poco a esto, ¿no? Que tú decías, está entendiendo, ¿no? Como a lo mejor estos dos perfiles, vamos a utilizar esta palabra, pero es lo que yo querría conseguir, entender por qué me siento de esta forma y poder trabajar para poderlo transformar en el caso de que sea mi intención, porque es algo desagradable o limitante o condicionante, ¿no? Al final, dices, si consigo esto, que pues imagínate todo lo que he hecho en beneficio a mí, ¿no? Entendiendo que van mucho más allá, no un poco más allá, que a lo mejor esta demanda del primer objetivo con el primer perfil que propones, ¿no? Igualmente, Isa, como tú muy bien diferenciadas, ¿no? Es cierto que, y lo vemos y lo vamos a ver, que hay personas pues, que vienen con esa demanda mucho más concreta, o como tú dices, más estilo coach, ¿no? Pues vengo con este objetivo y necesito herramientas para esto en concreto, ¿no? Pero al final, esa persona, por mucho que tenga esa demanda, esa persona también está sintiendo y también tiene emociones. Y en algún punto de la terapia o en la vida de esa persona, porque a lo mejor no es dentro del espacio terapéutico, esto va a salir. Entonces también, pues como ahora como terapeutas, ¿no? A veces nosotros vemos que, jolín, qué bien le iría a esta persona que pudiéramos o proponerle o que aceptara trabajar esta parte emocional. Y a veces como terapeuta pues nos puede surgir esta frustración de decir, pues yo veo o creo que iría muy bien, porque es verdad que se queda un poco cojo el trabajo si solo nos limitamos a, bueno, no sé si decir solo, pero si nos limitamos, ¿no? Porque no es solo, porque no es poco, ¿no? Pero bueno, si nos limitamos a este trabajo más concreto y cómo podría nutrirse si hacemos un trabajo más extenso, que es trabajar desde y con las emociones, ¿no? Que al final es desde tu sentir, desde lo que te va pasando, desde entenderte, el autoconocimiento. Eh, pero también es verdad, Isa, y esto ya es un compartir que hago yo, en algún punto podremos proponerlo y obviamente siempre hay que tener en cuenta lo que el paciente quiere y está dispuesto a hacer, porque si no, no tiene sentido, eso ya lo sabemos. En algún punto siempre va a ser, porque esa persona siente y las emociones están ahí. No quiere decir que porque sea más racional esta parte no está. En algún punto va a salir y a lo mejor no es en terapia, a lo mejor es, o sea, en el proceso terapéutico que nos marcamos y que tenemos con esa persona. A lo mejor es luego, pero en algún punto va a salir. Entonces, como tú muy bien decías, Isa, al menos dejar al paciente esta parte psicoeducativa para que entienda o conozca que esto puede surgir y que si sale es una gran oportunidad para trabajar. Que a lo mejor no sale en ese proceso porque si nosotros lo estamos acompañando en el proceso y lo detectamos, pues bueno, ahí nosotras también podemos ir, bueno, me comentas, te estás sintiendo así, vamos a ver qué pasa.
¿tienes ganas de ahondar en esto? ¿Cómo te está haciendo sentir esto? Bueno, ahí podríamos, ¿no?, entrar, pero si eso no se da en el proceso terapéutico, como tú muy bien dices, dar esta parte psicoeducativa de que esto está y puede en algún momento ser más consciente o más sensible a estas emociones y se puede trabajar. Esto con el primer perfil que decías, ¿no? Con el segundo perfil, por lo que decimos, hay personas que son altamente sensibles y que, como tú dices, pues también puede estar generando un malestar o incluso estar generando limitaciones a estas personas que a lo mejor lo están sintiendo, como ellas mismas dicen, ¿no? Que yo me encuentro esto, es decir, es que siento mucho. Y esto también puede generar malestar, aunque sea, como tú dices, una emoción que es agradable. También esto también se puede transformar y también se puede trabajar. Es verdad que esa persona, claro, ya nos estaría dando mucha información y está claro que ya nos deja la puerta abierta o está abriendo la puerta a entrar a esas emociones, ¿no? Porque ya ella misma está hablando de eso. Entonces, claro, aquí podríamos ya entrar de otra forma. Pero, por supuesto que también, ¿no?, para dar a entender que no la persona que siente mucho, por decirlo así, este trabajo no hay que hacerlo porque ya identifica la emoción, ¿no? También puede estar generando consecuencias que para la persona no son agradables, por supuesto que sí. Entonces, en los dos casos merece mucho la pena trabajar desde las emociones. No sé si se entiende muy bien, pero es verdad que sería como, o al menos la conclusión, ¿no? Sí que se puede hacer trabajo sin contemplar las emociones, como el primer perfil que tú comentabas, y atender esta demanda, porque obviamente nunca vamos a obligar a nadie a trabajar una cosa que no quiere, además que no vamos a llegar a nada, pero es como que nos faltaría un poquito más. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Nos faltaría un poquito más. Que a veces no se tiene ganas y es respetuoso, pues hay que respetarlo porque esto también nos podemos poner en el lugar del paciente y ahora no quiero trabajar y lidiar con todo esto, quiero esto concreto, está bien, pero hacer esta parte psicoeducativa, ¿no? Es decir, a lo mejor nos quedamos con esa sensación de, vale, he hecho terapia, he estado en el proceso terapéutico y he conseguido herramientas para esto, pero no me acabo de encontrar bien. Y puede ser. Y también como terapeutas es importante el poder transmitir esto, ¿no? Es decir, pues es posible que a lo mejor estemos planteando un alta porque el motivo de demanda se ha trabajado y esa persona está contenta con este motivo de demanda, pero ella misma, ¿no?, o nos manifiesta o dice que no acaba de estar bien. Y sí, es posible, claro. Bueno, no sé, era por matizar también, o bueno, por añadir, ¿no?, a esto que comentabas, Isabel. Sí, también qué interesante, ¿no? Cuando la demanda no es ahí, cuando se enfoca tanto en una cosa y claro, nosotros como desde el otro lado percibimos que eso no va a ser posible, ¿no? Porque incluso aún no trabajando emociones, estamos trabajando emociones, ¿no? Es muy Pero bueno, difícil no atender a eso. Y si nos lo proponemos a propósito, no atenderlo, mira todo lo que nos están dejando, como tú me dices, ¿no? Muy difícil. Perdona, que te he cortado, Isa. no, tranquila. Aquí estamos charlando, ¿no? Es de... no va a estar Vale, de cortado. bien, bien. Em, bueno, de que te quería decir también que... ya me acuerdo de lo que te iba a decir. Al final también, como terapeutas, nos tenemos que tomar como el trabajo con las emociones sienta desde aprender o enseñar un nuevo idioma a esas personas, ¿no? O en general, porque todas en algún punto, nosotras también como profesionales, hemos tenido que aprender este nuevo idioma de las emociones que por desgracia no nos han enseñado desde lo más básico, ¿no?, de nuestro desarrollo. Entonces, claro, que es algo que no nos han enseñado y que también siempre digo que es una asignatura que tenemos siempre pendiente, es desde ahí, ¿no? Desde donde tenemos que empezar muchas veces un proceso de terapia, también desde ir con mucha paciencia, desde enseñar cuál es la importancia, enseñar que la M con la ESMA, pero luego también ir, pues poquito a poco, desenmarañando ese nudo emocional de estoy en una montaña rusa emocional, no sé qué siento, entonces también como que habrá que ir trabajando después de la parte psicoeducativa, la parte de la importancia del trabajo con las emociones, también ir pues poquito a poco desarrollando diferentes herramientas, ¿no? Que pueden ser más concretas como, vale, ponen nombre,
identifica esto que estás sintiendo a través de cosas como pues la rueda emocional, ¿no? Pues se me viene a la mente porque aquí das como lo básico. Ujú. Entonces, a partir de ahí, ¿qué herramientas, Carlota, sientes que podríamos utilizar pues en esa parte de identificar lo que sentimos, como estos los ejemplos que poníamos, o ya no solo de identificarlo, sino de analizarlo, ¿no? ¿Qué hago con esto? De cómo lo regulo también, ¿no? De cómo actúo. ¿Vale? Mira, tú acabas de nombrar varias cosas que lo pondríamos como en diferentes fases, ¿no? Por decirlo así. Pero también por acogerme a lo que tú dices, Isa, que importantísimo, bueno, todo lo que dices y esto último que comentas ahora, decir que esto también es importante el poderlo transmitir. Eh, Obviamente hay una carencia de educación emocional inmensa y esta parte psicoeducativa hace mucha falta y es muy liberadora cuando se escucha y se entienden porque dices, bueno, pues esto me puede servir y no tengo por qué estar así. Entonces, esta parte es fundamental, pero luego está la que tú dices, es decir, no nos va a servir a todos lo mismo. Y luego está esta parte personal, decir, vale, aporto toda esta información, descodifico un poquito, ¿no? En lo que tú decías de esto se puede trabajar, hay estas herramientas, le puedo poner estas palabras, identifico las emociones, pero luego qué hago con ellas, porque no a todos nos va a servir lo mismo, ¿no? Entonces aquí es donde entra en juego el proceso terapéutico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de a lo mejor un taller o un curso, ¿no? Decir, vale, ahora ¿qué hago con este paciente que propongo? O si yo soy el paciente, ¿no? Si me escuchan, bueno, eh, vale, no me sirve o me quedo cojo con la información que tengo, ¿no? Pues ahí está, como tú muy bien decías. Luego, a cada uno nos va a servir una cosa. Porque dices, bueno, si la emoción es la misma, ¿no? A lo mejor la tristeza, ¿no? Pero aquí está lo que hemos venido hablando todo el rato. Lo que me genera tristeza a mí es muy posible que a otra persona no se la genere. ¿Y en función de qué va? Bueno, de muchas cosas, pero también al final, ¿no? Vamos a tener que explorar también esta construcción de esa persona, estos esquemas, como tú decías muy bien antes, ¿no? Esta parte cognitiva o esquemas, ¿no? Al final también las vamos a tener que meter en este paquete. Y a veces nos ayuda, según la fase en la que estemos, por ejemplo, más inicial, atender a las conductas. Que a lo mejor es algo más observable y más fácil de detectar, ¿no? A lo mejor esa persona te dice que eso no le molesta, pero se está manifestando molesta, ¿no? O se está manifestando enfadada. Entonces, cuando tú decías, y ahora vamos a esto, ¿no? A estas herramientas, que a veces con ejemplos a lo mejor nos puede ayudar un poquito más, ¿no? Vale, pues a lo mejor esa persona que estamos partiendo desde ese punto inicial, como tú decías antes, se siente perdida o incluso niega esas emociones, ¿no? Por decir, no, a mí yo no estoy enfadada, pues no me molesta lo que sea, pero su actitud, lo que está manifestando es como una persona que está molesta o está enfadada. Obviamente aquí también se abre un abanico porque no cada persona lo muestra igual, ¿no? Pero centrándonos en esa persona en concreto, es decir, ya estamos en el contexto de que ya estamos en terapia con ella y que ya está esta persona pudiendo ver y verse que su conducta, su manifiesto, su actuación es de enfado, pero ella no reconoce un enfado, ¿no? Entonces, aquí diríamos, ¿no? En el primer punto es empezar a, sí, acompañar, a identificar esa emoción. Otro punto, ¿no? Es decir, vamos dando herramientas. Validarla. Por eso también necesitamos siempre, bueno, siempre que se establece un espacio terapéutico, pero mucho más cuando nos adentramos en este mundo interno, que no solo son emociones, ¿no? Como tú decías antes, decimos trabajar con las emociones, pero nos vamos a encontrar con conducta, cognición, es decir, nos vamos a encontrar con todo, ¿no? Integremos todo. También es un poco nuestro taraná, no sé si esto es muy castellano, ¿eh? Esta palabra. No lo sé. Yo creo que no, pero No es verdad. No, pero bueno, es nuestro fluir o nuestra manera de manejarlo, es que somos estupendas, ¿no? Pudiendo integrar todo.
pero bueno, nos vamos a encontrar con todo esto. Entonces, bueno, el poder identificar esa emoción, aquí estamos dando una herramienta, ¿no? Identificar las emociones, validarlas, que como decía antes, para esto necesitamos un ambiente terapéutico desde la calma, desde el acogimiento, la confianza, que esto también se va generando un poquito con el tiempo de las terapias, ¿no? Pero se tiene que establecer ese espacio cálido. Y esto es muy importante porque a veces esto nos olvidamos que también es una herramienta en sí. Es decir, si queremos meternos a trabajar en esto tenemos que asegurarnos de que esté previamente. Y esto nos concierne, ¿no? Como terapeutas, es decir, este espacio cálido se tiene que establecer. Aunque nosotros como terapeutas detectemos que, vale, ya detecto que vamos a meternos en este trabajo de autoconocimiento emocional, a veces también tenemos que tener, bueno, a veces no siempre, paciencia en este sentido y generar, o sea, lo primero que tenemos que generar es este espacio cálido. Es verdad que esto, ahora que lo estoy diciendo yo misma también, es decir, es un paso previo que creo que también es interesante marcarlo, ¿no? Como terapeutas, es decir, esto tiene que estar y a lo mejor pues son 1, 2, 3 sesiones donde antes de atacar en el buen sentido, ¿no? A esta parte, tenemos que ponernos el objetivo de establecer este espacio cálido y de seguridad. Entonces, bueno, dicho esto, seguimos con las herramientas, ¿no? El poder identificar la emoción, validarla y pongo barra aceptarla. Entonces aquí nos encontraremos con que a veces, muchas veces, la juzgamos o la queremos evitar. Entonces esto nos da mucha posibilidad también, porque ahí nos da posibilidad de entrar en estos esquemas, en por qué yo estoy juzgando esta emoción, por qué no la estoy pudiendo validar o aceptar, por qué la juzgo, por qué me digo que no me puedo sentir así o que veo mal sentirme así o por qué me estoy sintiendo mal sintiendo esto. Desde esta parte de juicio, no que sea me estoy sintiendo mal porque es desagradable. Vale, aquí ya la estoy validando, ¿no? Pero ¿por qué me estoy negando o queriendo evitar sentir esto, ¿no? Y aquí ya vamos a estos esquemas. Entonces, como herramientas iniciales, el poder identificar la emoción y aceptarla, validarla. Y aquí pues nos surgen ejercicios concretos, ¿no? Como tú decías, esta rueda, escribir un diario emocional que se llama, ¿no? Es decir, identificando o intentando ir concretamente a esas emociones. Incluso aquí en este diario barra registro podemos añadir otras cosas, otros matices como intensidad o un poquito más allá, que esto lo podríamos hacer a lo mejor en otra fase, poder definir o identificar también qué consecuencias tiene esto en mí. Entonces, ¿no? Decimos, claro, pero aquí, bueno, esta es una herramienta, pero ¿qué hago cuando la persona no puede identificar o hay dificultad para identificar esas emociones? Lo que decíamos antes, atender a esas conductas o a esas sensaciones. Y desde ahí podemos seguir avanzando hasta identificar, ¿no? Pues por ejemplo sería como un registro de cómo me siento atendiendo más a esa parte, que ahí ya lo veremos, ¿no? Si el paciente define más esa parte conductual, lo veremos. También tenemos que ir adaptando esos ejercicios según en qué fase o cómo veo que esa persona está entendiendo el ejercicio que me estoy proponiendo, ¿no? No sé si estoy siendo concreta, Isa. Sí, estás explicando fenomenal, Carlota. Vale. No sé, vamos a seguir. Bueno, pues eso. Identificando según en qué fase estamos, proponer un ejercicio u otro, que me imagino, Isa, que cuando dices herramientas va más en dirección a eso, ¿no? A ejercicios concretos. Según el objetivo que tengamos, propondremos uno u otro. Si queremos en ese momento identificar emociones, pues lo que funciona, uno de los ejercicios que funciona muy bien es este diario, este registro de emociones.
Si queremos, por ejemplo, una vez hemos detectado esa emoción, la hemos validado, la hemos aceptado, queremos empezar a cambiar esa intensidad, a transformar esa intensidad, hay muchos ejercicios que conocemos hoy en día, pues como son de respiración o meditación, que funcionan. También aquí, ¿no? Decimos, bueno, pero es que la meditación es un tema también extenso, ¿no? Y entramos en que nos encontramos pacientes que nos dicen, a mí no me va bien porque yo me pongo nerviosa, no consigo meditar, ¿no? Y aquí podríamos entrar también o no consigo centrarme en esa respiración. Aquí también, pues, entra nuestro papel psicoeducativo, que sabemos que tanto los ejercicios de respiración como la meditación es algo que necesita un entrenamiento, que no vamos a llegar, o es difícil llegar a ese objetivo desde el primer momento, pero es algo que se puede plantear también, pues eso, como un ejercicio de fondo, es decir, esto poco a poco lo vamos a ir practicando, incluso a veces pues puede ser guiado con nosotras mismas, o bueno, si lo dejas como tarea o propuesta o ejercicio para casa, pero poniendo objetivos al principio cortos, ¿no? No es decir, medita y estate una hora meditando porque pues, seguramente habrá luego esa frustración, ¿no? Es decir, esto hemos propuesto un objetivo bastante difícil de alcanzar al principio, ¿no? Pero sí que exponiendo porque, como tú decías antes, la parte psicoeducativa de que quiero conseguir al final con estos ejercicios y es poder conectar con esa emoción para poder transformarla. Como decíamos también al principio, la idea no siempre vamos a poder cambiar esa emoción y poderla cambiar de algo desagradable a agradable. Pero la idea es que la pueda coger y acoger y ponerla cuando la estoy sintiendo y la estoy canalizando en un lugar de calma. Pero para eso, claro, necesito entenderla, aceptarla, validarla. Y bueno, es que entenderla es básico, ¿no? O sea, que este trabajo ya vemos que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Y cuando hablamos de herramientas, desde primero entender de dónde viene esta emoción. Diario de emociones, registro, o en terapia, pues nosotros también acompañando a desgranar ahí, ¿no? Preguntando mucho también, porque a veces nosotros tenemos no sé, una intuición, un sentir, y las preguntas van muy bien. Las preguntas directas, es decir, estás queriendo decir esto y que la persona a él le está dando oportunidad de que primero piense en ello y lo pueda reformular. O sea, las preguntas directas van muy bien. También una herramienta que funciona muy bien es este retornar con emociones, por ejemplo, ¿no? Me estás explicando esto desde una parte de hechos más racional y yo te devuelvo debe ser muy duro estar pasando esto. Y te pongo una emoción que te estoy dando oportunidad que conectes con ella, ¿no? Y que aquí la persona pueda decir sí o no y explicar desde esa emoción, ¿no? Esto también es una herramienta en sí, ¿no? No sé, esa. Si añadirías alguna más. Bueno, yo creo que hay 800.000. Hay 800.000. Y también para que él nos escuche, ¿no? Está muy al alcance nuestro en cualquier manual que siga la persona o en internet buscando, ¿no? Pero yo creo que también es más importante el saber qué estoy buscando para saber, o sea, qué estoy buscando, qué objetivo quiero trabajar para saber qué ejercicio concreto me iría bien en este caso o en otro, ¿no? Sí, porque además también entendiendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero trabajar? Tampoco tiene por qué haber un cómo estricto y cerrado y que aparezca en ese manual, ¿no? Un manual nosotros podemos estar dando muchas ideas de ejercicios que se puede conocer o no, pero también hay una parte creativa en todo el proceso de terapia que también va a suponer que yo, según mi paciente, pues también desde nuestro propio integrativo, tenga en cuenta, pues, bueno, pues me voy a inventar una forma de trabajar en esta parte emocional que ha salido aquí, teniendo en cuenta lo que mi paciente, con lo que mi paciente va a conectar, ¿no? Se me ocurre, pues si es una paciente que es más creativa, que es más artística, que igual en vez del diario emocional porque no le va bien porque prefiere como dibujarlo, pues también va a estar bien, ¿no? Porque también se puede expresar lo que sientes y entenderlo a través del arte o del dibujo o de la música.
en lugar desde la escritura, ¿no? O sea, también un poco pensemos en cuál es el perfil y aprovechemos cuáles son como aquellas cosas con las que esa persona conecta para inventarnos herramientas con las que poder trabajar a nivel emocional, ¿no? Entonces, Totalmente. además de que podríamos explicar 800.000, también existe otra parte creativa de inventa como terapeuta que también estará bien. Totalmente, totalmente, y es lo que tú decías, ¿no? Escucha a la que nos esté escuchando, terapeuta, ¿no? Escucha y observa, ¿no? Es decir, escucha eso, que es lo que nos estamos proponiendo trabajar para así poder eso, coger, ¿no? Una herramienta u otra, un ejercicio concreto u otro, escucha qué queremos trabajar, cuál es el objetivo, y luego observa lo que tú dices, ¿no? Observa con qué crees que conectaríamos a esa persona. También por dar un poco de liberación a esos terapeutas que nos escuchen, ¿no? Que puedan decir en ese momento, ostras, pues no sé si a mí se me va a ocurrir. Preguntemos, preguntemos, ¿no? No tenemos y no lo sabemos todo, y dar también esa posibilidad de que a lo mejor proponemos una cosa que esa persona pues no conecta muy bien o no se siente a gusto. Preguntemos, ¿no? Y también el poder preguntar, una vez planteada el ejercicio o la tarea, nos da oportunidad también a poder reformularla, ¿no? Lo que tú dices, pues a lo mejor hemos propuesto a alguien, porque yo tengo en mi cabeza, vale, pues vamos a hacer este trabajo de identificar emociones y propongo este diario que es más de escritura, y la persona de que pues, escribo a mí no me gusta mucho escribir, o me encuentro en el momento de escribir, ostras, pues vamos a escuchar eso, ¿no? Lo que tú decías, bueno, pues con qué te sientes más a gusto expresando estas emociones. Yo te lo propongo con ese objetivo, esto es lo que queremos trabajar. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo lo podrías plasmar, ¿no? O identificar o registrar? Y súper interesante lo que dices. Hay personas que lo vamos a ver mucho mejor en un dibujo, que también existen, ¿no? Ejercicios, en la música o sí, en otro tipo de manifestación que no sea a lo mejor la escritura. Totalmente. Perfecto. Cierto, también pensaba, bueno, aunque ahora pues no nos dé la vida, ¿no? Para hablar de más herramientas a nivel emocional, estaba pensando justo dentro de unos poquito, haciendo un poco de spoiler dentro de podcast, dentro de unos días o de unas semanas, no sé exactamente en qué orden, pero dentro de unas semanas tendréis un podcast que tendrá que ver con trabajar con el cuerpo. Y también estaba pensando, pues os voy a recomendar que cuando salga ese podcast también podéis escucharlo como algo perfectamente complementario a este episodio, porque también trabajando el cuerpo estamos trabajando con emociones y viceversa, ¿no? Entonces, os hago un pequeño spoiler también para recomendaros que escuchéis cuando salga ese podcast, porque estoy sin duda de que aportará mucho en todo el trabajo emocional, sin duda, y también la parte corporal, como es algo de lo que nos hemos desconectado mucho también. Ahí estará para ampliar un poco de información, además de dar otra nueva, ¿no? Así que bueno, pues ya sabíamos, Carlota, que nos íbamos a quedar con muchas cosas que decir, pero, Sí, pero yo estoy sí, contenta con todo lo que hemos dicho, que creo que también ha sido mucho. Así sí, que gracias. sí. Vale, igualmente, Isa, darte las gracias, lo pones muy fácil. Además, aportas muchísimo, así que muchas gracias también por haber estado aquí compartiendo conmigo. Y sí, animar a escuchar ese podcast, yo deseando escucharlo también, porque es lo que decíamos ahora, es otra herramienta más, poder atender al cuerpo, que nos va a llevar también a esas emociones o a esa parte interna, ese trabajo de autoconocimiento. Así que maravilloso, pues súper bien que podamos escuchar ese podcast también. Y si lo que decías, Isa, podemos estar largo y tendido y hacer un montón de hipótesis y que irían aquí y aquí, pero bueno, yo creo que el objetivo lo hemos conseguido, de dar un poco esta visión y al final de hablar cosas, bueno, es que no básicas, no, tan importantes, y que al final hacemos siempre en un trabajo terapéutico, ¿no? Siempre en algún punto estamos abordando esto que acabamos de decir, así que estoy contenta también de haber podido dar esta visión. Qué bien. Pues yo también estoy muy contenta de todo lo que ha salido. Así que muchas gracias, Carlota, de todo corazón, porque a mí también me ha hecho mucha ilusión compartir este rato contigo. Y gracias pues por todo lo que has aportado, que no es poco, y además es un tema que a mí especialmente pues me encanta, toda la parte emocional. Así que gracias, qué ilusión.
haberte visto por aquí. Espero que pronto me podamos ver desde aquí o desde otro lugar, ojalá en analógico. Y, y bueno, gracias de nuevo a todas las personas que también han estado al otro lado escuchándonos este ratito, aprendiendo, sosteniéndose, cuidándose. Y lo dicho, en unos días os recuerdo que empieza el máster. Por aquí abajo tenéis toda la información. Y Carlota estará ahí para aportaros muchísimo más también desde ese lugar. Así que ahí os dejamos toda la información y ojalá veros también por ahí. Así que bueno, un abrazo y gracias. Un abrazo a todas las que nos escuchéis y a ti, Isa, y eso. Sé que en breve nos podremos ver, así que nos abrazamos pronto. Gracias, Isa, por invitarme. A ti, Carlota. Chao. Un abrazo, chao, chao.